Raúl González Pérez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, muy buenas noches. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, es un honor serlo. Es un honor serlo y bueno que viniste al programa. Este 6 de junio se cumplen 25 años de la Comisión de los Derechos Humanos. Fue fundada originalmente durante el sexenio del Carlos Salinas de Gortari, y su primer presidente fue Jorge Carpizo. Jorge Carpizo, un gran universitario, un gran hombre de Estado, un académico, un intelectual, que era un convencido de los derechos humanos. Creó la Defensoría de los Derechos Universitarios en 1985, precedente de lo que sería después el impulso que le dio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Claro, y además, fue secretario de Gobernación, procurador de la República, y es un hombre que forjó gente. Tú eres uno de sus estudiantes, ¿no? Fui su alumno y efectivamente trabajé en diversas responsabilidades con él, un hombre congruente y un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos. El eje para él era precisamente la defensa de la dignidad de las personas, y por eso impulsó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por eso, no siendo autónoma, fíjate, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 90 que se crea, él ejerció la autonomía en los hechos. Lo cual es muy importante. Totalmente, es el tinte que debe prevalecer. Ahora, tú llevas 6 meses en el cargo más o menos. Acabo de cumplirlos, Acabas de cumplir. Además, dentro de tu historial está el haber sido fiscal del caso Colosio, que te llevó como 4 años, me comentabas antes de empezar. Efectivamente. Pero en fin, son 25 años, llevas 6 meses, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí está. ¿Cuál es el panorama que tú ves? Un panorama complejo, un panorama difícil. Yo creo que en estos 25 años la Comisión Nacional ha enfrentado diversos casos, diversos retos, pero ninguno como el que estamos enfrentando actualmente. Hoy hay un abanico de defensa de derechos humanos. La agenda es muy amplia para bien de los mexicanos en el reconocimiento de derechos, pero también es muy compleja en su operatividad, en su instrumentación. O sea, normativamente tenemos grandes derechos reconocidos, pero nos falta materializar muchos de ellos, y en ciertas zonas del país hay complejidades, problemas serios y graves en materia de violación a derechos humanos. Déjame hacerte una pregunta del ego. Yo inicialmente comprendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está para proteger sobre todo a los ciudadanos de los abusos de la autoridad. Efectivamente. Pero hay otro tipo de derechos humanos que no tienen que ver con abusos de la autoridad. No sé, por ejemplo, me metí en la página de la Comisión y está el derecho al agua, que es un derecho humano. Es un derecho humano, está reconocido así tanto en instrumentos internacionales como recientemente en el artículo 4 de la Constitución. Es decir, el que los ciudadanos, las personas, los gobernados, tengamos derecho al líquido vital, que es parte de la subsistencia, es un derecho humano. Ahora, dentro de la Constitución mexicana hay una bola de derechos también de ese tipo. No sé, pienso concretamente en el derecho a la vivienda digna. Es otro derecho humano. Fíjate que tú tocas un tema que me parece vital, los derechos sociales de los gobernados. Está efectivamente el derecho a una vivienda digna, a una alimentación de calidad. Está este tipo de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, que son derechos sociales y en donde todavía tenemos mucho camino que recorrer. Ahora, si entramos en ese tema, Raúl, pues es un tema muy escabroso, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en materia de habitación, pues obviamente hay un déficit de habitación enorme. Y si el Estado tiene la responsabilidad de cumplirlo y alguien se presenta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo, bueno, yo tengo una vivienda indigna y además el Estado no me está cumpliendo este derecho humano que yo tengo, ¿ahí qué procedería? ¿Tú tendrás que intervenir? ¿La Comisión tendría que intervenir? Dependería del contenido de la queja, pero te diría que parte del espacio donde la Comisión Nacional puede intervenir es ver cómo se están materializando o qué tipo de políticas públicas hay que impulsar para hacer realidad este tipo de derechos sociales. Estamos ciertos de que se requieren recursos, pero hay que ver las políticas públicas cómo están diseñadas para hacer cada vez más
accesible ese tipo de derechos que algunas veces se han llamado programáticos y que están en función de recursos. Pero entonces sí habría que establecer una distinción clara entre un derecho, por ejemplo, que tiene un inculpado a no ser torturado y que es torturado y va y se queja de una tortura que efectúa, no sé, determinada autoridad en determinado municipio. Es una cosa muy precisa, muy clara sobre una acción de la autoridad que está violando un derecho humano. En este caso, sí, los derechos civiles. Pero sí sería distinto el procedimiento y el trato que se da a una queja de esta naturaleza que se daría a una queja porque no tengo una vivienda digna, supongo yo, ¿o no? Sí, depende, por ejemplo, si esa vivienda viene del derecho que el Estado, a través de sus instancias que procuran dotar de vivienda, incumple las propias políticas que ha establecido o habiendo cumplido el ciudadano a través de los requisitos para que FONAPO le dé alguna vivienda o el Infonavit o el Fobiste, cumplido los requisitos no le da ese acceso, ¿sí? O le cancela o lo despoja de una vivienda, ahí interviene también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, el otro punto es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene una relación vinculante con las autoridades, es decir, las recomendaciones que emite la Comisión no obligan a la autoridad a comportarse en tal o cual sentido, sino es una recomendación. Efectivamente, la naturaleza de los ombudsman, que es una réplica de lo que en 1808 tuvo Suecia, es decir, esto funciona desde 1808, México lo incorpora hace 25 años, es un organismo alejado de burocratismos, esa es la intención, que no tenga las facetas de los aspectos jurisdiccionales que atienden los jueces y que con oportunidad se pronuncie. Pero dado que no tiene esas facetas que tienen los juicios, por eso son recomendaciones, no son vinculatorias. Pero lo importante aquí es señalar que no siendo vinculatorias, la fuerza que tienen estriba en la confianza y en la credibilidad que la sociedad le dé al organismo y que los medios de comunicación y la sociedad civil acompañen al ombudsman para esa exigencia hacia la autoridad a la que le dirigió una recomendación. Una recomendación en contra de una autoridad que incumplió el respeto a los derechos humanos debe de tener un alcance y una consecuencia para evitar que se... La pregunta es, ¿lo tiene? Estamos construyendo y fortaleciendo esa credibilidad para que, como surgió en 1990, con la fuerza y firmeza que le dio Jorge Carpizo, hoy retome esa fortaleza. Ahora, si este panorama es tan amplio, hablamos de los derechos sociales y hablamos de, bueno, derechos como el no ser sujeto de un abuso por parte de la autoridad, ¿cuál es este panorama? ¿Dónde está realmente la zona más conflictiva o más importante para atender de parte de la Comisión? Claro. Mira, son muchos los derechos que hay que atender. Te podría decir desde el tema de migración, que es un tema lacerante, un tema preocupante, un tema en donde quienes migran lo hacen o por violencia o por necesidades económicas. Está el tema de las comunidades indígenas, está el tema de las mujeres, está el tema de trata de personas, está el tema de niñas, niños y adolescentes. Pero también junto a estos temas que son igualmente importantes, tenemos temas lacerantes como las desapariciones, tenemos temas lacerantes como la tortura, ¿sí? Son temas de los cuales nos estamos ocupando. Vamos al tema de la tortura. Vi ahí que tienen ustedes también un capítulo en la página de la Comisión, que es un procedimiento o un acuerdo o una norma para combatir la tortura. ¿Qué es esto? Es un mecanismo que deviene del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, y ese mecanismo se le atribuyó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sea vigilante de que preventivamente se eviten estos actos de tortura. ¿Cómo funciona ese mecanismo? La Comisión tiene la facultad y la potestad de presentarse en cualquier centro de retención, en las cárceles, en los ministerios públicos, en las estaciones migratorias, para verificar las condiciones en las que se encuentran y evitar que no se estén dando conductas de este tipo. Ni tortura, ni malos tratos degradantes e inhumanos. Pero ahí volvemos al asunto vinculatorio. Bueno, se presenta un representante de la Comisión a un determinado ministerio público, a una cárcel municipal donde está, no sé, un migrante o una persona detenida, y si efectivamente encuentra una situación de flagrante delito, de que se está usando esta persona, por ejemplo, ¿qué pasa ahí?
Bueno, pedimos que se inicien responsabilidades tanto administrativas como penales. Te quiero decir que a partir de las propias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si encontramos responsabilidades, pedimos, es más, no solamente pedimos, nosotros ponemos una queja para que se inicie una investigación administrativa y ponemos la denuncia penal. Ahora, ahí tengo una confusión y me gustaría que la aclarara, se nos está yendo el tiempo. Un ciudadano puede ser víctima de un atraco cometido por un delincuente y, en teoría, pues no es víctima de la, digo, no en teoría, en realidad no es víctima directamente de la autoridad, sino de un particular que va y lo agrede y lo lastima, daña su patrimonio, daña su persona. ¿La ley de víctimas incluye que se repare el daño para esta persona? Fíjate que, por fortuna, tenemos una ley de atención a víctimas muy avanzada que no solamente repara el daño en cuanto, o tiene la posibilidad de reparar el daño en cuanto violaciones a derechos humanos, sino también a víctimas del delito. Es decir, a quien sufrió un delito y por alguna circunstancia no se ve el acceso a la justicia, puede quedar registrado como víctima del delito. Pero en un país como este no es esto una contradicción. O sea, se le está dando a la gente un derecho de reclamar, no sé, una retribución de parte del Estado porque ha sido víctima de un delito. Pero el principio elemental de un reclamo ciudadano frente a un Estado respecto de un delito en particular con otro es que se ejerza justicia. Y esto en México verdaderamente sabemos que los índices de impunidad rondan 98, 99%. Por desgracia, el flagelo que invita a que se sigan cometiendo delitos o se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos se llama lo que tú acabas de decir, impunidad. ¿Y por qué precisamente este tema de la reparación del daño? Porque el ciudadano que resiente una conducta delictiva tiene derecho, un derecho humano, acceso a la justicia, a que haya un juicio en donde se le repare el daño. Pero cuando no funciona la procuración de justicia, entonces hay una doble victimización. ¿Por qué? Porque aparte de haber resentido la conducta delictiva de un particular, pues se le violan sus derechos humanos de la falta de acceso a la justicia. No, te lo pregunto y se nos está acabando el tiempo porque pasa mucho en México, ¿no? Tenemos grandes derechos instituidos, pero no hay mecanismos reales de hacerlos efectivos. Y los elementales que sí necesitamos, como el ejercicio de la justicia, pues ese nomás no está. Ese es el tema y ese es el gran reto de México, el cumplimiento del Estado de Derecho. Y ahí la Comisión de Derechos Humanos, que se nos acaba ahora sí el tiempo, tenemos 30 segundos, ¿cuál sería? Bueno, estamos impulsando el tema del cumplimiento del Estado de Derecho, que el poder, los servidores públicos cumplan lo que les dice la ley, solamente pueden hacer aquello que la ley prevé, y que el ciudadano pues también esté convencido del cumplimiento de la ley, y ese es parte del gran reto de generar una cultura por los derechos humanos y cumplimiento de la ley. Con eso cerramos. Le agradezco mucho, Muy agradecido. presidente. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.